Decía al inicio de este programa que a las 9:15 nos íbamos a conectar con los señores Osvaldo Rodríguez Col y Edgar Villarruel Caviedes. A Osvaldo le conozco, yo creo que años de años. Tuve la suerte de trabajar con él en Radio Iris, cuando la radio tenía sus estudios en la avenida 10 de agosto, casi al lado del edificio Usica. Usted no va a saber ni dónde es la 10 de agosto ni el edificio Usica. Bajo las escalinatas de la Escuela Municipal Espejo. Tuve la suerte de trabajar con Osvaldo Rodríguez Col, hombre temperamental. Conmigo no, conmigo siempre fue un caballero. Nunca tuve un sí ni no con Osvaldo Rodríguez Col. Su hermano Carlos, él me dio oportunidad una vez de enviar unos datos estadísticos en el diario El Tiempo cuando Carlos Rodríguez fue director. Me publicó en la mitad de las páginas centrales, aunque el día siguiente Jaime Naranjo me acabó con los datos, que no estaban bien hechos los datos. En fin, son cosas de la vida, mi estimado Osvaldo Rodríguez Col. Qué gusto escucharte a través de Amanecer Deportivo y la Radio Redonda. Buenos días, te saluda Pablo Montenegro Saldumbide. Mi querido Pablo, mira, qué posibilito recordar, porque dice que recordar es vivir. Y esa cosa que repetiste en la sala, Osvaldo, ¿me escuchas? Osvaldo, ¿me escuchas? Vamos a cambiar línea, te voy a llamar a tu domicilio porque el celular está entrecortado y toda tu buena locución no se está escuchando bien. Te vamos a timbrar a tu domicilio, mi estimado Osvaldo, para que la señal sea nítida. En un minuto estamos nuevamente contigo, Osvaldo Rodríguez Col. Le vamos a llamar para que la señal... No, este programa debe salir un programa cañón, entonces tiene que ser de esa manera con Osvaldo para que salga perfecta la señal con Osvaldo Rodríguez Col. Me habría gustado tener aquí a Osvaldo, a Edgar, pero lamentablemente que no ha sonado el celular de Edgar, me dice. Ya, por favor, ya. Gracias. Vamos a ver, conéctate con él. Pídele el teléfono a Edgar también de la casa para que sea bien la señal, ¿no? Por favor, ya. Les digo, me habría gustado estar, pero Osvaldo vive en la mitad del mundo. ¿Qué le voy a hacer que venga acá a la radio? Me habría dado un gusto estar con él aquí en la radio, abrazarle, pero obviamente uno debe ser consciente de lo que pasa, ¿no? Buenos días, un saludo especial para los grandes maestros, Osvaldo Rodríguez Col, querido amigo, y Edgar Villarruel Caviedes, de parte de Edgar Alcázar. Felicitaciones, Pablo, por hacerles esa invitación a grandes seres humanos, cordialmente invitados a la inauguración de la Casa del Entrenador, de parte de Edgar Alcázar. ¿Dónde será la casa del entrenador? Es otra circunstancia. Entonces, ahí estamos, señoras y señores. Estamos ya con Víctor Broncano, que él ya va a tener que saber cómo trabajo yo, ¿no? ¿Cómo trabajo? Yo soy peor que Osvaldo Rodríguez Col, capaz que coge y le boto el micrófono y me voy de la radio. ¿Con quién estamos ya? Osvaldo. Muy bien. Osvaldo, ahora sí. Vamos a ver cómo está tu señal. A ver, ¿me escuchas bien, Osvaldo? Yo te escucho perfectamente bien, Pablo. Buenos días. Ahora sí, perfecto. Tu saludo, mi estimado Osvaldo. Buenos días. Y qué gusto saludarte, Pablo, a los años, y te agradezco enormemente por tu gentileza al llamarme para una entrevista. Decías tú hace un momento sobre los datos estadísticos para Carlos, y buena la anécdota de lo que Jaime Naranjo ha dicho que eran correctos. Sabemos todos que Jaime Naranjo es una autoridad en estadística, así que muy buenos días, Pablo, estoy enteramente a tu disposición, espero que me estés escuchando bien. No, estamos bien, mi estimado Edgar, estamos bien, Osvaldo, perdón, estamos bien. Yo decía al inicio, Osvaldo, que tuve la fortuna, porque para mí es fortuna trabajar con grandes periodistas. En el caso tuyo, Osvaldo, cuando laboramos en Radio Iris, ubicada en la avenida 10 de agosto, cerquita del edificio Sica. ¿Puedes recordar un poquito ese paso tuyo por Radio Iris? Bueno, yo estoy sincero como todas las cosas que he hecho en la vida, la verdad, ante todo. Yo tengo malos recuerdos del paso por Radio Iris, porque recuerdo que el dueño era un señor
dueño. Y el hombre ha sido con programas de política, de comentarios, antes de entrar yo al programa. Y él tenía un recelo de que vaya a ser agredido y actuaba con una cadena en su oficina y a mí me tenía las gradas esperando el momento en que él termine y me daba paso, de tal manera que no quiero ni comentar aquella cosa, mi querido Pablo. Ya esto, Osvaldo, ¿eh? Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, mi estimado Osvaldo, el Aucas puede hacer algo que en toda la vida no ha podido hacerlo. Primero, llegar a Copa Libertadores. Y segundo, o ser campeón o ser subcampeón del fútbol nacional. El único equipo capitalino que no ha conseguido esto. ¿Cómo mira estas circunstancias, Osvaldo? Yo como buen autista, no de ahora, yo me siento muy feliz. Debo decirte, Pablo, que yo jugué en ese equipo en los años 1954, yo llegué a Aucas. Entonces yo le siento la camiseta. Yo sé lo que es estar en el camerino. Yo sé de la vida que te sube estando en un camerino como el equipo de Aucas. De tal manera que sinceramente, te lo digo de todo corazón, yo quiero que se cumpla, que quede campeón de esta etapa y llegue a la gran final. Para que dé la vuelta olímpica esa sufrida hinchada que lo hizo en 1959 en el estadio del Arbolito, cuando se le ganó a España por 4-1, con la presencia de destacadísimos jugadores paraguayos que le han dado fama y gloria al Aucas. Y en 1962, en el Atahualpa, cuando se le ganó a la América por 2-1, también con la presencia de paraguayos que han resaltado en Aucas, Gacete, Ochipinti, un verdadero ídolo, Crescencio Rojas, Asparaguero, que vive aquí en el Ecuador, crack, el Mamerto Romero, otro paraguayo que el Mamerto solamente tenía el nombre, era un excelente zaguero, jugadores como Eusebio Rolón, como Lescano, Chetina, en fin, una pléyade de paraguayos que le dieron gloria al Aucas, y desde 1962, es decir, hace 60 años, no da una vuelta olímpica esa suprimísima hinchada del Aucas y fiel hinchada que le acompaña a todo lugar. A propósito, Pablo, si me permites, yo quiero darte una idea para que si tú quieres la madures y la promociones. Yo les quiero a la directiva de Sociedad Deportiva Aucas, a cuyos miembros no tengo el gusto de conocer, que dejen a un lado la parte económica, cuando en estos momentos sabemos que el fútbol es dinero, dinero y dinero. Y que la final, si llegara a darse el caso de jugarla contra Barcelona, lo haga en su propio estadio, ante su propia hinchada, como un homenaje a esa hinchada, prohibiendo la entrada visitante del equipo visitante, como hacen en Guayaquil, que no se permita el ingreso de los barceloneses, y estoy seguro que el Aucas, la hinchada del Aucas, le llena el estadio de su propiedad para ver gran final y ver cómo darse campeón a su equipo. Esa es la idea que tengo, Pablo. Te cuento, Osvaldo, que hemos estado aquí analizando estos temas para que se juegue en el Estadio Olímpico de Atahualpa, pero el criterio, yo diría mayoritario, no unánime, es que lo que tú acabas de decir, que el Aucas juegue en el Estadio del Sur, con una circunstancia más, que a los poquitos socios que tiene el Aucas, que es tan difícil ahora ser socio,
los que compran la tarjeta para el inicio del año, esos socios tengan el derecho de un precio especial y los noveleros, porque hoy se van a aparecer los noveleros, tengan un precio diferente. No sé cuál es tu parecer, Osvaldo. Mira, estamos de acuerdo. La única corrección, perdóname que te puedo hacer, es que el Aucas no tiene noveleros. Los noveleros son de otros equipos. Los hinchas del Aucas son autistas de corazón, son gente del pueblo. Es digno ver cómo gente con asistencia del oxígeno asiste al estadio, en sillas de ruedas, con muletos. Entonces esa hinchada es de ayer, de hoy, mañana, pasado y siempre. Y esa le va a hacer muy bien una cosa de esta, de que le dediquen a su hinchada. Aucas es una organización, es un club grande, aunque haya gente, especialmente tengo que recalcar, Pablo, desgraciadamente hay periodistas, yo diría periodistas entre comillas, que no le dan ninguna importancia, que lo minimizan a la Aucas. Aquí yo recuerdo, alguien me contó un día que habían dicho, cuando iba a jugar Aucas Muchurruna, que iba a ser el clásico de los pueblos no contactados. Imagínate, Aucas es un nombre glorioso en el Ecuador. La Cruz del Oriente le ha dado gloria a Ecuador, y en el fútbol está representado por el equipo que va a tener 77 años, y que ventajosamente estamos invictos en la Copa Libertadores de América, y a lo mejor podemos perder el rato que juguemos la Copa, mi querido Pablo. Permíteme a esta altura del programa, 9:37, dar la cordial bienvenida al señor Edgar Villarruel Caviedes, periodista, hombre identificado al Deportivo Quito. Para los jóvenes periodistas, no son de los de ahora que son periohinchas. Edgar primero buscaba que la gente tenga credibilidad y prestigio. Así se hizo el prestigio y la credibilidad de Edgar Villarruel, sin ser un periohincha del Deportivo Quito. Edgar, bienvenido a Amanecer Deportivo de la Radio Redonda. Te está escuchando también Osvaldo Rodríguez Col. Buenos días, Edgar. Buen día, Pablo, y buen día a los amigos oyentes de la Redonda. Y qué placer saludarlo a Osvaldo Rodríguez Col, un extrañable amigo con quien hemos compartido no solamente alegrías a través del fútbol, sino en reuniones en las que ha caracterizado pues la jovialidad, el oportunismo, el buen chiste, y siempre lo mantengo aquel chiste maravita cuando un niño fue a la escuela y la profesora le dijo: niño, deme el nombre de un hombre que empiece con A. El chico se puso a pensar y dijo: Ovaldo. ¿Te acuerdas de Ovaldo? Estás bueno, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto escucharte, buenos días. Espero que estés bien, mi hermano. Contigo hemos pasado jornadas, como bien lo has dicho, en el deporte y fuera del deporte, la parte social, de gratísimos recuerdos, tal suerte que es un lujo, un placer escucharte hoy día, mi querido Gordo. Felicidades. Gracias a ti, Osvaldo. Y también a ti, Pablo, que nos has invitado para compartir este programa de recuerdos, de anécdotas, de qué pasa con los equipos deportivos Quito y Aucas, a quienes los vimos jugar. Yo desde muy temprana edad lo vi jugar al equipo del Aucas, lo vi jugar a Osvaldo Rodríguez Col. Yo soy de la época, mira, de aquellos que miramos a los Garnica, a Posito, a Luis Torres, a Clemente Angulo. Yo lo vi jugar a Pedro Acevedo, a Armando Zurita y tantos jugadores, ¿no?, que lo hicieron en el equipo de Aucas. Y también en el caso de Argentina, cuando estaban en el fútbol amateur, jugadores de la categoría de Patayucha Ceballos, de Mario Lobato, del Gato Maldonado, de Pichurca Cruz, de Guillermo Albornoz. Y también cuando ya apareció Ernesto Guerra,
Juanito Ruárez. Es decir, que se produjo después la transición y la verdad que hay diferentes circunstancias que motivaron mi apego, mi simpatía por el Deportivo Quito. Resulta que yo desde temprana edad pues viví en el sector de la Plaza del Teatro. Yo me eduqué en la escuela, el centro escolar de Roger Faro. Yo fui del oratorio festivo de la Tola. Y entonces en el sector de la Plaza del Teatro siempre casi trabajé. Cuando lo hice en emisoras Gran Colombia, en Radio Nacional Espejo. Y también te cuento que mi señora esposa pues era del barrio de la Plaza del Teatro, así que me unía una gran amistad con cada uno de los integrantes del barrio, primeramente y después del equipo del Deportivo Quito. Siempre destacaré la amistad de Ernesto Guerra, de Juanito Ruárez. Entonces yo viví la transición, el paso del nombre de Argentina a Deportivo Quito, porque hubo una disposición de que no podían llevar un equipo de fútbol el nombre de un país, y ahí se cambió pues de Argentina a Deportivo Quito, y también el caso de España, que dejó de llevar ese nombre para pasar a ser el Politécnico. Entonces yo fui testigo, mira, de la transición y también del cambio, del inicio del fútbol profesional, cuando Marcelo García fue delegado, igual que Manolo Sanguinetti, un uruguayo residente en Colombia, en el fútbol colombiano, para contratar a jugadores que fueron los que dieron inicio al profesionalismo en el fútbol ecuatoriano y en Quito en especial. Cuando llegaron para el equipo de Argentina, llegaron jugadores para el Aucas, también para el España, que eran los fundadores, digamos, los que iniciaron AUNA, porque más luego se produjo el ingreso de Liga Deportiva Universitaria, que lo hizo de acuerdo al decir y a una declaración que fui testigo, porque estuve presente, el doctor Jaime del Castillo, manifestando que Liga Deportiva Universitaria tenía que disputar una definición, y lo hicieron a través de un sorteo, cuando el doctor del Castillo puso los nombres del equipo San Lorenzo y de Liga Deportiva Universitaria en un sombrero, y sería el amigo Buitrón Sola, que fue miembro de la PDP, fue árbitro de fútbol, fue secretario de AMRA, fue ejecutivo, el que había hecho él sacó, digamos, el nombre del equipo que debía ser fundador de AMRA y apareció el nombre de Liga Deportiva Universitaria. Y después el doctor del Castillo dijo que puso dos papeles con el mismo nombre de Liga, y después cuando sacó un papel que decía Liga Deportiva Universitaria, el otro él dijo textual, el doctor del Castillo, me lo tuve que comer, dijo. Yo estuve presente en la entrevista que justo hizo mi hijo Santiago. Así que ahí nació, te digo, la simpatía por el Deportivo Quito. Lo vi en la fundación inclusive, que se realizó con los directivos de esa época que tenía Deportivo Quito, como el señor Osvaldo Icaza, habían otros señores destacados, el doctor Pablo Guerrero, tenemos también la presencia del señor Cristóbal Ponce, el doctor Manuel Pardo, el doctor Cermas Cifuentes, y tantos elementos que fueron quienes tuvieron la iniciativa del cambio de el nombre a la institución llamada Argentina. Entonces fue ese el principio. Así que ahí nació mi apego hacia el Deportivo Quito, a quien lo hemos seguido en sus buenas y en sus malas. Y ahora con tristeza te digo, Pablo, ver la situación que está el equipo y con la dificultad de poder regresar a la categoría privilegiada. Sé que ayer era empatado 0-0, no pude ver el partido, lástima, un compromiso familiar me impidió, pero alguien me decía que no han perjudicado. Pero mira la diferencia entre Deportivo Quito y el equipo de Arauzí. No quiero restar mérito, ¿no?, al equipo de Arauzí, pero yo imaginé que sí pudo haber marcado diferencia entre los dos equipos. Poquito difícil. Veamos cómo le va en el próximo compromiso, Pablo. Así que vamos a seguir desmenuzando, conversando, hablando de lo que más nos gusta del fútbol, lo que hemos vivido, y qué mejor hacerlo con una figura de la dinastía de los Rodríguez Col. Lo conocí a Eduardo, a Carlos, a Milton, me conocí a Alfredo, a Richard. Es decir que no sé quién más me falte de los Rodríguez Col, pero la unión y la amistad ha sido y ha prevalecido por muchos años, mi querido Osvaldo y mi querido Pablo Montenegro Sandomira. Voy a hacer una pausita, tanto con Osvaldo como Edgar, y luego de la pausa les voy a invitar para que los dos hagan un conversatorio, para que no sea luego un monólogo de Osvaldo o un monólogo de Edgar, sino que sea un conversatorio de
lo que pasa con Sociedad Deportiva Aucas, que es el equipo que está por darnos una satisfacción a esa hinchada, a esa gente que le sigue al equipo oriental. Hagamos la pausita y ya volvemos. No nos cierren Osvaldo ni Edgar y volvemos con este conversatorio que deseo que haga Edgar y Osvaldo. Ya volvemos. Y estamos con los señores Edgar Villarruel Caviedes y Osvaldo Rodríguez Col. Osvaldo, te invito a ti para que tú inicies el tema, para que hagan un diálogo con Edgar Villarruel. Adelante, Osvaldo. Gracias, Pablo. Mira, Gordo, has hecho un recuento preciso, conciso de el Deportivo Argentina y luego el Deportivo Quito. Yo les debo decir, te lo debo decir a ti y a la audiencia, que el cambio de nombre del Argentina al Deportivo Quito, el primer juego que hizo con el nuevo nombre de Deportivo Quito fue contra el Aucas en 1955. Y yo lo recuerdo claramente porque yo fui actor de ese partido. Y es más, te cuento, Gordo, que un dirigente de AFDA, apellido Morales, había viajado a Uruguay por asuntos deportivos y de allá trajo un trofeo pequeñito y se le ocurrió, llegó a AFDA y dijo, sin promocionar mayormente, dijo, he traído este recuerdo para algún motivo, y se me ocurre dáselo al primer jugador que haga el primer gol de cabeza en el campeonato del 55, y era Aucas Quito. Jugamos el partido y perdíamos por 1-0 con gol de un uruguayo que me parece el apellido Ramallo. Ramallo, sí, centro delantero, un bolocho grandote, que después falló un penal, recuerdas, en Guayaquil. Empate con cabeza. Y perdimos el partido 2-1 porque el mismo Ramallo hizo un segundo gol pero de cabeza, pero ya era el segundo gol del campeonato. Y AFDA me hizo la entrega sin más trámite los lunes que sesionaba, recordarás, Gordo, en la Guayaquil y Olmedo, en las oficinas del doctor Jaime del Castillo, de tal manera que yo tengo ese recuerdo y consta en la revista, en el libro de Aucas, editado por el doctor Pablo Montenegro, en el tomo número 1, que fue Pablo... El doctor Ramiro Montenegro. Ramiro Montenegro López, que es el autor de la historia de Aucas, y eso motivó que acompañaran a esa entrega dos grandes amigos del equipo, Lautaro Reynoso y el Yoba Mendares. ¿Qué te parece? Bueno, yo me acuerdo del año 1955, allá en el Arbolito, famoso Arbolito, en aquel tiempo en el que Osvaldo Rodríguez Col era centro delantero. Y no me puedo olvidar, mira, de jugadores de ese año. En ese año, como tú lo mencionabas, a Lautaro Reynoso, a Gonzalo Lozano, ahí jugaba también Marcelo García, recuerdo al Joe Arbendáriz, había el Mosco Núñez, que fue al fútbol de Colombia. Ahí también actuó Víctor Ceballos, me acuerdo de un negrito, Nelson Picot, que vino con Juárez. Y recuerdas que fue el jugador que lució por primera vez zapatos de color, porque siempre se juega con zapato negro, ahora se juega con rojo, con verde, con amarillo, pero aquella oportunidad fue novedad verle a Picot lucir zapatos de color café. Y de ahí me acuerdo también de un gran kinesiólogo, como se denominaba en esa época en el equipo de Aucas, a Miguel Izquierdo. Entonces se seguía mencionando nombres de jugadores. Kinesiólogo, Eduardo, perdóname, era... kinesiólogo, era profesor de baile. Era gran profesor de baile. En la Escuela Espejo,
de la escuela de niños ahí en el Río de Janeiro. ¿Cómo no? Y tú decías de Picón, era un crack interior izquierdo, y él vino con el que era interior derecho, que ese tipo, la delantera del Aucas era Víctor Ceballos en la punta derecha, Juárez, el argentino de Rosario también, compañero de Negro Picón, era yo el centro delantero Picón y Gonzalo Pozo, cito, que murió el 28 de agosto del año 2019. De tal manera que a estos jugadores, verdaderos cracks, y tuve la suerte yo de jugar con ellos durante 3 años, porque tú conoces mi lesión, a mí me lesionó un argentino, desgraciadamente. Miguel Eduardo Stefanelli. Exactamente, el 5 de junio de 1955. Yo llegué al Aucas el 7 de julio del 54, y antes de cumplir un año me lesionó este fulano. Y eso me acortó la vida deportiva porque me destrozó la rodilla, que consecuencias hasta ahora las estoy pagando. Pero esos recuerdos tengo del Aucas, y eso hace que le quiera más al Aucas, gordo, como tú le quieres a tu Deportivo Quito. Yo tengo grandísima amistad con todos los jugadores de la época. Juanito Juárez acaba de irse hace unos 2 años. Claro. Los jugadores de Eduardo Bermúdez, acuérdate, un puntero zurdo que subió desde las juveniles, porque yo fui parte de la selección juvenil de Pichiche el año 53, Ernesto Guerra. Bueno, vamos por comenzando con el aficionado Osvaldo. Recuerde, yo estaba mencionando al inicio de la entrevista que me voy a permitir conversar con ustedes también. Cuando llegaron jugadores para formar los equipos e iniciar ya el funcionamiento de ABNA. Entonces, en el caso de Aucas, llegaron Antonio Giannone, llegó Enaiste, el manco Enaiste, llegó Miguel Ángel Bosca, Marcelo García. En el equipo de Argentina, me acuerdo que vino Pérez Ribadeo, vino Rómulo Cantero, también Carlos Raffo, que vino por primera ocasión al fútbol de Ecuador, después se afincó, jugó en el Quito, jugó en Belén, jugó, aunque no le dieron la naturalización, pero se enfundó la blusa de Ecuador para jugar en el Sudamericano de Bolivia. Y también ahí recuerdo que vino el venezolano Vázquez, vino Mariano Larraz. Y en España tú debes recordar del Pelado Villa, de Alejandro Barrio Nuevo, de Stefanelli, de aquel volante. Recuerdo que lamentablemente se lesionó y que motivó un enojo de por vida de nuestro gran amigo de Carlos Rodríguez Col, que su relato nunca mencionaba el nombre de Stefanelli. Yo recuerdo Carlos decía el número 5 del argentino, porque él reprochó, como reprochamos muchos, una lesión leve que se cometió contra ti y que motivó inclusive tu alejamiento. Recuerde que ese Aucas del 55, Osvaldo, tú debes recordar también de un jugador de color, Márquez, era el apellido de Clodoveo Márquez, ¿te acuerdas? Clodoveo Márquez, está de Palilla Márquez, que después fue el crack del fútbol y jugó en el Manta. Era esmeraldeño y era el único jugador de color que teníamos en ese tiempo. Claro, Clodoveo Márquez, ¿cómo no me voy a acordar si él estaba jugando conmigo el rato de la lesión? Yo había conversado un ratito antes con Clodoveo, alguna jugada habíamos comentado, cuando después de una jugada de haberme amenazado Stefanelli, sufrí la lesión. Siempre, acuérdate, Pajarito Charpentier, acuérdate, el Roballo, acuérdate de José Tarquino Basantes, de Bolívar Mantilla. ¿Perdón? Bolívar Mantilla. Claro, Bolívar Mantilla. Yo tengo una anécdota con Bolívar Mantilla que la puedo contar si quieres. Claro, de Bolívar Mantilla, que primero juega en América, después en el Deportivo Quito. Exacto. El único jugador que yo había visto Vira sacar una pelota del horizontal levantando la pierna, era espectacular, le decían el Mariscal, un jugador de esa época que se dio el lujo de marcar, de que jugadores de Pichincha vayan a marcar la punta como Eduardo Zambrano, Gustavo Guerrero, porque Bolívar Mantilla en alguna selección fue el titular.
fue hermano político de Patricio Echeverría. Y no mencionabas el caso de goleadores que vinieron al fútbol ecuatoriano, lo que ahora no se ve. Pateadores de pelota, digamos, para tiros libres, Modesto Salina, Bosque en el Aucas, había otro jugador, el caso de Garnica en el Aucas, el caso de Roberto Eliseo Ortega. Ya esta calidad de jugadores con pelota quieta, tiro libre, no se ve, y es uno de los puntos negativos que tiene nuestra selección, que está preparándose para el próximo campeonato mundial. Entonces yo me acuerdo de Garnica, un gol que le hizo de tiro libre a Félix de Lorenzo en el estadio de Ejido. ¿Te acuerdas del Hungarian, Carlos, Osvaldo? Mira, yo te olvidaba de otro jugador grande que tuvo contigo Quito Burgos, zaguero central, acuérdate. Juan Burgos, uruguayo. Sí, claro, uruguayo. Y a propósito de Garnica, yo voy a contarte una anécdota que a lo mejor no la conoces. Resulta que mi gran amigo y amigo tuyo debe haber sido Jaime Bande, un hombre muy con estatura, pero gran persona, tenista, ¿no? Tenista. Él fue a contratar jugadores para Aucas en Uruguay, cuando Ernesto Pérez se adelantó para contratar los jugadores para Quito. Mejía. Y salía del colegio Mejía y él vivía más o menos por esa zona para la subida de El Dorado. Entonces pasaba por el Ejido y vio que estaba entrenando un equipo de fútbol y se quedó y en el Aucas entrenaba ahí en el Ejido. Y escucha que Alberta Pérez le dice a César Garnica: pateame un penal que yo te tapo con la cabeza y apostamos una java de cerveza. Entonces Garnica y el Patucho Jaime Vanderbilt, como yo siempre le dije, Patucho, estaba parado al lado del arco. En efecto, patea a Garnica y Calveta Pérez se la saca la pelota con la cabeza, pero la pelota fue directamente a golpear en la cabeza del Jaime Vanderbilt y lo noqueó, para que veas la potencia del balonazo. Y lo noqueó al Patucho. Se repuso el Patucho y dijo: este rato soy auquista. Y llegó a ser presidente del Aucas. ¿Qué te parece? Llegó a ser, claro, fue presidente de Aucas. Por eso te mencionaba que algún rato Ernesto Guerra también conversaba una anécdota de Jaime Wanderberg cuando fue a Uruguay a contratar jugadores, cuando antes había hecho Deportivo Quito. Y ahí vinieron Barreto, vino de los Santos, vino Bataini y también el caso de Aguirre. Hablando de tiros libres, te decía el caso de Garnica, es uno de los jugadores que rompió la red, como se decía, era espectacular para patear. Y te podría decir que hoy día no existen jugadores como aquella época que cobraban tiros libres. Había cabeceadores, vino Juan Pinola, ¿te acuerdas? Un jugador que juega en España. Debutó un cabeceador espectacular, cabeceador como Osvaldo Galarza, Osvaldo. Pinola bajó del avión, fue a jugar al partido y marcó 5 goles. Igual que Modesto Salina también en la Argentina. Llegó al aeropuerto, llevaron al estadio de Ejido, este es del uniforme, se puso, jugó, hizo goles. Lo que no pasa ahora que se espera que los jugadores se aclimaten, se afiaten al miedo, que se acomoden. Antes no venían, jugaban y tranquilos. Y los zapatos, ¿te acuerdas? Los zapatos Pichurca, los Aldaz, ahora hay de colores, hay zapatos de extranjeros. Pero antes era el Barón Zambrano, el Barón Soria. ¿Tú pateaste esta pelota? Pateamos esos balones. Y ahora con los balones están actuando, se lesionan, les duele la rodilla, les duele la cabeza, se revuelcan, un espectáculo no digno para el aficionado que paga su dinero para ver un espectáculo, y nos vamos y vemos lo que hacen como payasos varios jugadores de la cancha, Osvaldo. Así es. El balón que era de cuero, era de Blair, y sabía que guardar el pitón, ponerle el tapón, todas esas cosas. Y cuando llovía, pesaba esa pelota, pesaba un matrimonio arrepentido, como digo yo, y eso había que cabecear y todo. A mí me pasó lo siguiente: yo cuando sufrí la caída aquí en mi casa, un accidente doméstico el 18 de noviembre del 2010, y me rompí la cadera, rompí la cabeza del fémur,
Le conté a Alberto Cueva, que está descanse, a Jaime Cueva, y le digo, hermano, me caí, imagínate, aquí apenas un paso en falso y ropo. Acuérdate de nuestra época que caíamos en cancha de tierra, jugábamos y no pasaba nada. Y me dice, hermano, ahora en ese tiempo teníamos, los huesos eran de marfil, ahora son de acerrín nuestros huesos flacos, me decía, de tal manera que eso como anécdota. Pero volviendo al Aucas, ¿cuál es tu opinión? Un hombre que no es auquista, pero que simpatiza con Aucas, cosa que pasa con mucha gente. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación que está pasando Aucas? ¿Qué tendría que suceder para que Aucas gane la etapa actual? Escucho. Bueno, la campaña que Aucas ha demostrado en este torneo último es muy acertada. Comenzando por la presencia de un técnico de envergadura, de recorrido, de venezolano muy capaz, ¿no? Y la experiencia conseguida por él, logró armarse un equipo, no con figuras espectaculares, sino como obreros del fútbol. Entonces se está demostrando con los resultados. Se maneja invicto el torneo ecuatoriano, solamente que se le perjudica. ¿Y quiénes perjudican? Los árbitros. Dice que muchos árbitros van con consigna a determinados partidos. Y esto del VAR, que para unos dice que es beneficioso, para otros es perjudicial. Entonces, eso también es otro de los problemas que se está analizando. Yo creo que así como están las cosas futbolísticamente, porque los resultados lo dicen, mantiene la condición de invicto en el campeonato, ha perdido un solo encuentro desde la era de Farías, creo que fue el torneo de la Copa Ecuador. Tiene los elementos para cada uno de los puestos, inclusive lo que se espera la recuperación del haitiano que es el segundo. No sé si tú recuerdas algo. Yo me acuerdo de un haitiano, el haitiano Nelson, que vino a jugar en Liga hace muchos años, y ahora está otro haitiano que es back centro, el otro era puntero derecho, y el otro haitiano no recuerdo en el fútbol. Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que los resultados sería una gran alegría para la afición. Por primera ocasión Aucas iría a un torneo internacional, conseguiría un título, y también rompería una yeta que todos conocen. No sé si tú le conocías también aquella que decían del Inca, aquello que decía la maldición del Inca, que consiste en que el Aucas nunca será campeón, nunca jugará en Copa y tampoco jugará en Europa. Entonces por eso se rompería y permitiría que el Aucas vaya por primera oportunidad a una Copa Libertadores de América y se va de campeón. Qué mejor, para bienes para los auquistas y para bienes para la gente que se identifica, porque mi señor padre se identificó con los colores de Aucas. Él fue del sector del Arbolito, del Chuya Pérez, ahí se ubicaba. Entonces, ¿tú te acuerdas ahí la reunión de los hinchas del Aucas, de aquellos que iban, y el famoso grito de gracias por el Aucas, ras, chispón, Aucas? ¿Te acuerdas, Osvaldo? Claro, esas cosas. Tú me mencionas a Chuya Pérez. Mira, en el estadio del Arbolito tú le conociste, tú estuviste ahí. Chuya Pérez tenía su sitio junto al Arbolito y había una puerta en la malla que dividía al campo de las gradas. Había una puerta de acceso y la gente nos había, a ciertos partidos nos hacía salir por esa puerta para irnos golpeando la espalda y nos decían suerte Wambra, para golpearnos la espalda, nos hacían salir por ahí. Chuya Pérez es un símbolo de Aucas. Aucas tiene cosas grandes. Acuérdate que aquí en Quito se decía que Quito tiene 2 cuadros, Aucas y el de la Dolorosa. Acuérdate, no estoy mintiendo, ¿estoy lo cierto o no? No, a ver, yo te digo la pasión por Aucas.
Y digamos los equipos que tenían alegría y la afición en la Argentina, yo recuerdo Argentina, Deportivo Quito después que llevaba el nombre de la ciudad, y se sigue demostrando el apego del aficionado, porque el sector de la preferencia concurren en ese sector, creo que 7 u 8 mil personas, no sé, pero el Quito también llenó un escenario en Copa Libertadores de América, cuando jugó con Peñarol, aquel malhadado día de un señor colombiano que pitó el partido, le perjudicó al Deportivo Quito una mano en el área del chileno. Sí, Osvaldo. Que va un patrullero ese día por la bronca que hubo en ese partido, Deportivo Quito Peñarol, me acuerdo clarito, y está Olímpico y Atahualpa. Omar Delgado, recuerdo que metió ese partido, el colombiano después tuvo que salir disfrazado, y como consecuencia del perjuicio al Deportivo Quito al no pitar el penal, la gente reaccionó, ¿no? Y se produjeron incidentes, problemas adentro, fuera del estadio, pero en esa ocasión debían al estadio Olímpico de Atahualpa completamente lleno. Mira, volviendo a Lauca que te decía, antes guardar un minuto de silencio en cualquier sitio. ¿Y cuál era la reacción cuando terminaba el minuto de silencio de la gente? Mira, Aucas, ¿es así o no, Gordo? Bueno, las ocurrencias en las gradas eran espectaculares, los gritos. ¿Tú te acuerdas también de la forma de festejo que había de Jaime Silva, el popular indio, que se levantaba con el atuendo indígena de Inca y Zaría, y le ponía chispas también ahí a la presencia de Aucas? En el caso del Deportivo Quito, personajes, yo no me puedo olvidar de personajes como el Lucho Vázquez de popular Pirulo. Hay una anécdota de Pirulo Vázquez. La anécdota cuando fue a jugar el año 58, creo, a Boca, a la Argentina, a enfrentar a Boca en la Bombonera. Bajaba el equipo Deportivo Quito y lo sacan los argentinos viendo a Pirulo, le dijeron, me preguntó el uno al otro, che, y a este lo trajeron para que cabeceen los córneres. Sí, ese fue Ratín que se había hecho. Mira este pequeñito, mira, era el arma secreta del Deportivo Quito. Este es el que cabecea los córneres, ahí claro, esa es buena anécdota de Pirulo. Y también de personajes inolvidables en el Deportivo Quito, Ramoncito Chiriboga, el que nos de tantos y tantos años, siempre con tanto cariño al Deportivo Quito, Rodrigo Bolaños, kinesiólogo, caso de Aucas, también personalidades que se identificaron a nivel dirigencial igual. No se puede olvidar lo del doctor Montenegro, con plata y personas. Me decía el doctor Montenegro, inclusive, Ramiro Montenegro, que Aucas todavía le está debiendo, que no se le ha cumplido. Era comprobado que ha hecho egresos en beneficio de Aucas, tiene las chequeras, comprobante que ha invertido en Aucas, algún rato tendrán que devolverlo, ¿no? Porque muchos directivos han llegado con plata y personas. A unos les ha ido bien, a otros les ha ido mal, pero ser dirigente de fútbol, ¿no? Un Quijote, aquel que lleno de dinero invierte. Y también el fútbol en especial, a muchos dirigentes, lamentablemente, les ha llevado, pues, no digo la protección, ¿no? Pero sí para lamentar, como el caso de Garo Viteri del equipo de la América. Hay cosas que no me quiero olvidar, Osvaldo. Tú también. En cambio, hay una lista interminable, te diría yo, de gente que no era conocido sino en el barrio, en la tienda de la esquina, porque iba a fiar las cosas, y resulta que se metió a la dirigencia en algunos equipos, no en Aucas solamente, y llegaron a ser diputados, concejales, y llegaron a ser alcaldes, etcétera, etcétera. De manera que ahora, actualmente, los empresarios, el fútbol, y por eso yo decía, antes de la presentación que me hizo Pablo Montenegro, yo decía que sugiero, y ese es mi criterio, que el Aucas juegue sin público visitante la final si es que le toca llegar, y que juegue solamente con su hinchada, que su hinchada va a llenar el estadio de su propiedad, para que muestre que Aucas tiene seguidores. Lo que pasa es que es un león dormido. Vino un venezolano, despertó al equipo
y tenemos asistencia de 5, 8,000 personas en un partido técnico universitario. Cuando vive Belén prácticamente se llenó el estadio. Entonces, ahí podemos decir muchas cosas de Aucas, que ojalá se dé. La ventaja que tiene que jugar solamente en Quito 3 partidos más y salir a jugar a Guayaquil contra Barcelona por la segunda etapa, y el resultado no importa en definitiva cuando se enfrente a los guayaquileños. Osvaldo Edgar. Aucas, los demás dos Aucas, digo yo, gordo. Osvaldo Edgar, voy a leerles algunos mensajes que me han llegado al 0993714271 antes de ir a la pausa. A ver, Patricio Ortiz de Alarcón me dice: un gran saludo a don Osvaldito. Hace 26 años inauguró el primer campeonato nacional de fútbol de salón del Ecuador, 1996-2022. Y por supuesto a don Edguitar, grato amigo y valioso colaborador para con nuestro deporte. Excelente programa con los 3 íconos del periodismo quiteño y nacional. Otro mensaje: excelente programa. Un saludo al señor Osvaldo Rodríguez, una gloria del periodismo de Pichincha. Yo apoyaría que la final del campeonato se le realice en la Caldera del Sur sin hinchas visitante. ¡Viva la CADE! Saludos al señor Edgar Villarruel, Gato Coronado Dueñas. El siguiente mensaje me dice lo siguiente de Carlos Toledo. Buen día, qué buenos invitados. Tienen gracia, me están haciendo regresar mentalmente a mi niñez y juventud con esos maestros del periodismo deportivo. Otro mensaje. Buenos días, permítanos darle un saludo inmenso a Osvaldito a la distancia de parte de Oscar Piedra. Me llena de emoción escucharle a través de su programa. Otro mensaje. Buenos días. Judín Avesca también fue un haitiano, jugó en el Clan Juvenil Serie A en el año 2017. Otro mensaje de Karina Ortiz. Saludos especiales a ustedes. Un gran abrazo, excelente invitados, Cari Ortiz. Hacemos la pausa y volvemos con este diálogo sabroso. ¿Para qué voy a meterme yo a hablar si están estos maestros haciéndonos recordar algo? Otro mensaje, un saludo especial para los grandes maestros Osvaldo Rodríguez Col, querido amigo, y a Edgar Villarruel de parte de Edgar Alcázar. Felicitaciones, Pablo, por hacerles de esa invitación a grandes seres humanos, cordialmente invitados a la inauguración de la Casa del Entrenador de parte de Edgar Alcázar. Hacemos la pausa y volvemos, señoras y señores, con este diálogo que está muy sabroso entre Edgar Villarruel Caviedes y Osvaldo Rodríguez Col. Un homenaje que hace Amanecer Deportivo a estos periodistas, porque nunca en la vida hay que olvidarse de quienes nos dejaron asfaltado un terreno para nosotros continuarlo. Que hacemos a Osvaldo Rodríguez Col y a Edgar Villarruel Caviedes, con quien tuve la suerte de trabajar y sobre todo de ser amigo. Y sobre todo para los jóvenes periodistas que creen que el periodismo comenzó con ellos, cuando el periodismo comenzó hace muchos años. Hay que respetar la experiencia y las canas, cosa que desgraciadamente hoy los periodistas, los jóvenes, no tienen ni respeto a la experiencia y menos aún a las canas. Sigan ustedes, compañeros, Osvaldo y Edgar, pongan ustedes los temas que nosotros estamos con alegría escuchándoles. Bien, gracias. Adelante. Agradecer primero a los buenos amigos que han estado comunicándose contigo, el caso del doctor Edgar Alcázar. Yo me enteré y algún rato conversé con él cuando se presentó y me dijo que era hijo de una gran figura, de un buscatalentos espectacular, Jorge Alcázar, el popular Peludo Alcázar. Aquí lo vimos, lo tratamos. Yo me acuerdo de esta época cuando era entrenador del Sacramento. Después se vinculó al Nacional y fue el que hizo el recorrido por el país buscando figuras que más luego se vincularon al equipo del Nacional. De equipo del que también conocemos la historia desde sus inicios, cuando formando el Mariscal Sucre, después cuando viene el Mariscal Ocampo, los jugadores que iniciaron a decir que sí conocemos del Nacional, como conocemos también la vida de España, del Atlanta, y Osvaldo también ha sido testigo. Igual el amigo Carlos, que también Toledo. se ha comunicado, Toledo, fue enamorado del fútbol, y también con él tuve la oportunidad de saludar en el Estadio Olímpico hace pocos días, y él me dijo que tenía vinculación al equipo del Politécnico, y efectivamente, otro equipo, y también el caso del señor Toledo, él sé que participa muy continuamente en los programas de La Redonda, dando
su criterio, su opinión, y también transmitir el conocimiento de quienes vivimos, de quienes estuvimos en la cancha, tratamos a los jugadores, vimos jugadores que se pasearon en el fútbol ecuatoriano. En el caso del Deportivo Quito llegaron técnicos de gran valía, como el caso de Héctor Escarone, un campeón olímpico con Uruguay, vino a dirigir al Deportivo Quito, vino Aristóbulo de Ambrosio, un seleccionado argentino, fue técnico en el Deportivo Quito. En el caso del Aucas igual, llegaron grandes técnicos a dirigirlo. No se puede olvidar el caso de Lionel Montoya, que fue también jugador del equipo del Aucas. Jugadores de extranjeros espectaculares, que tuvo también el equipo del Deportivo Quito. El caso de los colombianos, para citar Pipa Solarte, el caso de Vilarete, que fueron titulares en la selección de sus países. Vinieron jugadores yugoslavos, vino Janko Sankovic, un arquero. No me acuerdo lo político, el Deportivo Quito tuvo al primer gobernador de Quito, cuando nunca se había nombrado Mauricio Rojas, recuerdo, fue gobernador de Quito en la época de Abdalá Bucarán. El Deportivo Quito tuvo un presidente que jugó en España, Carlos Guarderas, un volante espectacular, número 5, que además es un gran atleta, jugador de fútbol. Después fue presidente del Deportivo Quito, hijo político del ingeniero Al Horvath. Y Carlos Guarderas fue presidente del Deportivo Quito, Osvaldo Rodríguez. Mira, mencionábamos al doctor Edgar Alcázar, hijo del famoso Peludo Alcázar. Un caballero de los pies a la cabeza. Él, Peludo Alcázar, yo lo considero pionero de lo que es el fútbol ahora. Él fue el compañero, como bien dijiste tú, del Mariscal Ocampo, para que recorra el país y a los cuarteles para traer jugadores. Ahí llegó la famosa muralla negra, los zagueros de Alcíbar, Quintero, etcétera, Prado, Quintero. Escalante. De tal manera que hablar de el Peludo Alcázar es para sacarse el sombrero. Y su hijo ha seguido sus pasos y es un hombre que está trabajando porque los entrenadores de fútbol tengan su propia casa, su propia sede, etcétera. Un saludo para él también. Y yo quiero agradecer la llamada también de este señor Patricio Ortiz, un enamorado del fútbol y un caballero. Y de todas las llamadas, agradecerles tantos conceptos elogiosos para con nosotros, mi querido Edgar. Patricio Ortiz se agradece. Y como bien dice Pablo en vida, porque mañana está, hoy estamos, mañana no estamos. Yo soy un hombre que voy a cumplir el próximo diciembre, si Dios permite, 91 años, y los he vivido bien, y me siento bien. Pues tengo el cuidado de mi esposa, de los médicos, etcétera. De manera que podemos hablar muy detenidamente de muchas y muchas cosas más contigo, Edgar. ¿Cuál es tu opinión, Gordo, que juegue sin público el Aucas, sin público visitante? Bueno, económicamente tienen que resarcirse los equipos, mira, porque para el caso de Aucas es incuestionable que el público tiene que respaldarlo. Y hay que respetar también la localidad. El equipo de Aucas tiene su estadio, tiene que aprovechar su estadio. Alguien escuchaba que quiere jugar en el estadio del Olímpico Atahualpa, pero aquí hay que sacar a favor, especialmente de la localidad, y jugar en su propio estadio, hasta como un reconocimiento de gratitud a esa hinchada que ha vuelto a respaldarlo. Habrá mucha gente que ya no va, serán algunos por edad, otros por salud, pero yo sí, de acuerdo, Aucas llenaba el estadio de Ejido, en el Estadio Olímpico, cuando vino, por ejemplo, y fue el primer equipo de Pichincha que ya formando el profesionalismo jugó el fútbol internacional con un equipo de Sherford, con ese equipo debutó el equipo de Aucas internacionalmente. El Aucas jugó con el equipo del Santos en la época de Pelé, pues el Aucas jugó
con el Santos. El Aucas fue rival de varios equipos. En el caso del Deportivo Quito, cosa igual. Mira, el Deportivo Quito trajo jugadores de calidad como Carlos Guzmán, el dibujante, un jugador de gran calidad. Tuvo a Manuel Gaitán, el equipo del Deportivo Quito trajo jugadores claro, Alberto Masucci, a Flaco Rafo, a José Bimeído Laterzo, un puntero derecho, de los que ya no vienen, entonces de los que, como te digo, le pegaban a la pelota como venía, y se mantenían en la cancha hasta el final. Ahora, con eso de que algunos simulan la lesión. Entonces, volviendo al tema, yo creo que por gratitud, por todo, el Aucas, de llegar a la final, tienen que jugar, para mí, en el estadio, y creo que el criterio del técnico del venezolano Farías es igual. Así que sobre esto de que el público no despierta la hinchada de Aucas, yo creo que su hinchada, muchos ya envejecieron, muchos ya no están con nosotros. En cambio, la juventud y la niñez está esperando justo un resultado por parte de Aucas para que les permita ahí sí respaldar, concurrir, estar en el estadio. Así que hubo una final, o cuando volvía a la primera categoría, se llenó el Estadio Olímpico. Claro. Bueno, pero ahí también hubo gente que fue por novelería. No creo que todos los que fueron esa vez fueron hinchas de Aucas, pero lo respaldaron. Entonces esa misma hinchada tiene que volver. ¿Cómo tiene que volver la hinchada de Nacional algún rato? La del Deportivo Quito. La del Deportivo Quito, una de las hinchadas más bullangueras que tiene. Sus dichos, una barra que nadie se puede olvidar como la culta barra, donde surgieron grandes personalidades, su chispa excelente, los gritos y todos esto tiene que destacarse. Y el caso del Deportivo Quito, mira, además de tener grandes dirigentes, como ya hemos mencionado, que han llegado a posiciones estelares, lo de Lucho Chiriboga nadie puede desconocer, un gran presidente, al margen de lo que pasó ya es otro asunto. Ha tenido un presidente de la categoría de Manchero, de la categoría de Ángel Cadena, del ingeniero Aljoba, como te mencionaba, la presencia de un hombre que aportó al Deportivo Quito, y que esa fue una de las causas, inclusive, para lo que está soportando. Elevó demasiado el asunto de sueldos, me refiero al señor Fernando Mantilla, claro, por armar un equipo para lograr la consecución del título, y lo consiguió. Entonces armó un equipo con seleccionados de Ecuador, en los que estuvieron Hurtado, estuvo Arroyo y todos quienes pertenecieron al Deportivo Quito. Entonces, todo eso hay que destacar. El fútbol a muchos ha dado alegría, a otros inclusive les ha llevado a la pobreza, especialmente a los Quijotes, y así lo considero a los directivos que aportan, que meten la mano al bolsillo, sacan el dinero, después no lo pueden recuperar. Y eso ha pasado con Deportivo Quito. Mira, las deudas que tienen los acreedores que semana tras semana aparecen, entonces ojalá algún rato se puedan solucionar. Ahora sé que el doctor Aguirre y la licenciada, la presidenta actual del Deportivo Quito, la Samantha Yepes, pues están haciendo todo lo posible para tratar de cubrir las deudas, porque los acreedores aparecen día tras día. Y el Quito, no olvidemos que bajó la categoría porque le restaron puntos. Estaba bien en la ubicación, pero le quitaron, creo que para un partido de 12 puntos, entonces imposible. Pero ya te digo, ojalá el Aucas consiga una buena participación, que vaya a Copa Libertadores de América por el bien de Aucas, de su hinchada, y el caso del Deportivo Quito igual. El retorno a la categoría privilegiada es urgente, porque su hinchada lo está esperando, está deseando que retorne. Y también para Patricio Ortiz, mi abrazo, un hombre enamorado del fútbol como jugador. Tuve la oportunidad de tratar con su señor Pablo, lo conocí, un directivo de Liga Deportiva Universitaria, y todos los amigos que nos han permitido hacer un poquito de reminiscencia de lo que vivimos, porque nosotros sí la vivimos en la cancha, viendo el fútbol, no solamente a nivel de Quito y de Guayaquil, sino acompañando a nivel internacional. Así que, Osvaldo, siempre será un privilegio conversar de lo que nos gusta el fútbol, Edgar, y seguir acordando, sí. Me hacen una pregunta que es el tema para mí desde que Liga logró la Copa Libertadores. En la época de ustedes, cuando venían los equipos extranjeros, le pregunto a Osvaldo, le pregunto a Edgar, ¿ustedes escuchaban que los jugadores y el técnico hablaban de altura? ¿O ustedes hablaban también de altura? No. Absolutamente negativa la respuesta. Totalmente eran otros tiempos. Y Eduardo Villanueva hace un rato dijo,
o tú, Pablo, dijiste que jugó con un equipo Degerford de Suecia, y se me vino a la mente una anécdota. El año 54, a principios de año, vino a jugar el Deportivo Quindío de Colombia con Aucas. 10-2. Y fueron 10-2, fue, ¿no? 10-2. 10-2 el partido. En eso, pasaron un par de meses, el Aucas sufrió 10 goles en contra. Y pasaron 2 meses más o menos y se produjo mi pase del Atlanta de Chimbacalle, el hermoso equipo del escapulario, como se le decía, de Chimbacalle, los ferrocarrileros nos decían. Y yo pasé del Atlanta a Aucas, comprado por el Oboto Gutiérrez, Gonzalo Gutiérrez, Banderita Gutiérrez, la suma fabulosa en ese tiempo de 3.000 sucres. Y me encuentro con un gran amigo y compañero de cancha, que en paz descanse, ese crack del fútbol, Jerry Valdeira. Y me dice, Flaco, ¿cómo te vas a ir a Aucas? Ese equipo ya no se llama Aucas. ¿Y ahora cómo se llama? Plan 10. Me dice, Plan 10. Haciendo referencia a la Salquiteña, 10 goles que nos hizo el Quindío, y había esa famosa empresa Plan 10, tipo 0049, algo así, eran claro, a 10 veces y se llamaba 10, de tal manera que de Aucas y 10.000 anécdotas en pro y contra, pero anécdotas al fin no, Flaco, no. El 10-0 al 10-2. Me acuerdo que Diego Garbiña, ha habido un jugador que hizo creo que 6 goles ahí, Pipín Gurruti, y vino Casaubón otro delantero de ese equipo del Quindío, que le ponía a Laucas, sí, de acuerdo. Yo me acuerdo también, alguna vez que Liga Deportiva Universitaria también le goleó a Laucas, hay que reconocer, le goleó a Laucas, que tenía un backcentro de apellido Blanco, el Aucas, pero de esos malos, ¿no? Y como decía alguien, como pegarlo en el echado, dice, no, entonces marca, porque se ha venido, el Aucas también ha traído unos jugadores de llorar. Vieron un Nikichenko, ¿te acuerdas? Un jugador de Nikichenko, uno grandote, largo, parecía ferrocarril, pero como volante malo. Nikichenko era el apellido. Vino un arquero Ortuz, que creo en su vida nunca había tapado, todavía no se usaba guantes, y tiro libre. Me acuerdo que devolvió una pelota, decía Ortuz, una pelota, y después se puso un poco de saliva para fregarse las manos. De esa época sí llegaron algunos jugadores de llorar. También llegaron, a la Argentina llegó un jugador, José Cantero, vino, jugó fútbol acá, y él, cuando le preguntaron, ¿y usted en qué equipo jugaba en Argentina? Él dijo, no, yo no jugaba en Argentina, mira, yo es lo que cuidaba en sus cementerios. Ese vino, pues, ¿te acuerdas, Osvaldo? Claro, Cantero y Ribadeo, claro. Tú hablabas, o Pablo, no sé, uno de los dos hablaba venían grandes equipos a jugar, tanto de Pelé y Cutillo, que eran los compadres. Y hay una anécdota, venía el equipo de Santos Santos de Pelé venía a jugar contra el Aucas, y había en el avión que venía, mejor dicho, llegaba Pelé en un avión X, en una empresa comercial, un vuelo comercial, y coincidencialmente venía un exalcalde cuyo nombre no lo doy por respeto. Venía ahí, que había viajado a Estados Unidos a contratar un préstamo en ese tiempo de $10 millones, que era una montaña de dinero, y venía con su asesor.
Cuando el avión llega al aeropuerto y ve, pues, que había un gentío, y le dice al asesor, dice, oye, fulanito, yo no pensaba que era tan famoso como alcalde de Quito. Mira el gentío que le viene a recibir. Y el asesor le dice, pendejo, lo que pasa es que aquí viene Bebé y esa gente viene a recibirle a Bebé. Buena anécdota. Mira también el caso de... ¿Te acuerdas tú de José Ricardo Chiriboga Villagómez? Tenía su hijo que había sido petrolero. Después fue presidente de Aucas en la época del Aucas Caimán, el Aucas Caimán. El estadio Atahualpa. No, que participó. Él fue presidente de Aucas, te dijo, fue hijo de aquel otro gran político, José Ricardo Chiriboga Villagómez. Entonces fue directivo del equipo de Aucas. ¿Gustavo era? Gustavo Gonzalo, ¿cuál es el nombre? Eso es lo que te digo, si tú recuerdas. Claro, yo me acuerdo que el nombre no me acuerdo, pero en esa época en Aucas jugaba Domingo Martínez, Mamerto Rodeo, y hubo el equipo del Aucas que tenía el auspicio de una empresa petrolera, Caimán. Y claro, este Chiriboga, hijo de José Ricardo Chiriboga, claro, a él me estoy refiriendo, vinculado con el petróleo, y que desgraciadamente tuvo cuidado, lo asesinaron por asuntos faldas. Así es. Un hombre. Mira, el Aucas ha sido tan grande que un gran torero ecuatoriano, Manolo Cadena Torres, cuando estaba en todo su apogeo, era auquista a morir, y él dijo a la dirigencia del Aucas, le planteó: yo me hago cargo del Aucas y formo 2 equipos, uno para que juegue el fútbol ecuatoriano y otro para que esté haciendo gira por Sudamérica. Manolo Cadena Torres no fue aceptado el asunto. ¿Cuál hubiera sido la suerte del Aucas? Muy distinta, porque ahora nos dicen que somos invictos en la Copa Libertadores de América. Y el temor mío es, jugando la Copa, porque la vamos a jugar, que perdamos el invicto gordo. ¿Qué te parece? Pues eso de Manolo Cadena Torres, excelente. Mira, dirigentes que habían desprendidos antes, ¿no? Manolo Cadena Torres, de acuerdo de Lucho Larrea, que también incursionaron al taurino, incursionaron en el asunto del boxeo. Entonces, había gente que hacía dualidades, fusiones en el campo deportivo. Y en esa época que todos los conocíamos y nos ayudábamos, nos aplaudíamos. Exacto. O a lo mejor nadie sabe el caso de Patayucha Ceballos. Pata fue jugador de Argentina, pues fue jugador de liga, fue basquetbolista. Pero hay una anécdota que yo la conversaba y que la viví y reflejé con el doctor Ramiro Montenegro cuando le indicaba que Pata jugó también en el equipo del Aucas. Me decía no. Y contado por el Patayucha, en el año 50 se enfrentan Argentina con Aucas. Y el Aucas va perdiendo primer tiempo 4-0. Y resulta que el Patayucha era de la Argentina, pero ese partido juega en Aucas, juega en el equipo del Aucas. Y en el segundo tiempo remonta el resultado y le gana 5-4 el Aucas a la Argentina. Y coincide, porque en ese día, año 1950, que se incendia el mercado de San Blas, la parte delantera del mercado de San Blas. Coincidió esa fecha, ese resultado y esa reminiscencia la recordábamos con el doctor Montenegro. Entonces en esas hay muchas anécdotas de las apuestas que se hacían, de las ducadas, de los zapatos, de las divididas de los libros, pero con ingenio, con gracia. Claro. En aquella época, ahora ya las apuestas son con pistola y todo. No, todo está cambiado. Por eso es que mucha gente no quiere ir al estadio, prefiere quedarse en la casa viendo la televisión, aunque no es lo mismo estar presente en el estadio que ver la televisión, estar con los amigos o con la familia. Pero la gente dice, ¿cómo voy a ir? El riesgo que se corre, el peligro que se corre, porque hay gente que confunde pues el escenario deportivo, con un sitio cualquiera en la calle, y entonces corre el riesgo. Ese es otro de los motivos, el por qué el aficionado
piensa dos veces para ir al estadio, para ir al Coliseo, a cualquier escenario público de la noche. Antes de ir así, iba al Coliseo, al boxeo, íbamos al básquet, íbamos a cualquier espectáculo artístico que se realizaba allí, espectáculos nocturnos con tranquilidad. Me dirán, pero eran otros tiempos. Claro que eran otros tiempos, pero tenemos que pregonar, tenemos que buscar volver a aquello, a la tranquilidad, para que el público pueda divertirse, pueda tranquilamente asistir a un espectáculo, lo que no existe hoy día. Esta también es otra de las causas que tienen que pensar por qué el aficionado va al estadio. Y el asunto de la transportación. Ahora ha crecido Quito, ha crecido que tú para llegar a un escenario deportivo necesitas el transporte urbano. Y si haces programación nocturna, te encuentras a la salida del espectáculo, pero tienes cómo movilizarte a tu casa, Osvaldo. Así es, estamos de acuerdo. Lo que se dice, antiguamente éramos todos vecinos. Mira, estaba en una reunión de amigos hace poco y comentaba lo del Aucas, habían hinchas del Aucas, y uno de ellos dice, ¿cuál será la reacción del hincha del Aucas, del pueblo de Quito, si quedara campeón nacional del Aucas? Y el uno dijo, mira, yo creo que se cae el gobierno. A ese extremo llegó. Y el otro dice, no, tanto no, dice. Pero lo que sí te garantizo es que en el Ecuador ese día se acaba el trago. Por lo menos en Quito, ese día se acaba el trago. Bueno, y hablando de gobierno, no solamente en el caso de Aucas que se puede producir aquello, ¿no? Pero mira, recordamos que muchos políticos tuvieron el espaldarazo de los equipos de fútbol, entonces les dieron el empujoncito. Caso de Aucas, mira, tuvo un alcalde, como el caso del señor Eloísta, que estuvo aún triste también de llegar a ser campeón en el fútbol ecuatoriano, una posición cuando lo dirigió el profesor Ernesto Guerra. A propósito, Ernesto Guerra, uno de los técnicos más triunfadores en el fútbol de Ecuador. Jugador campeón, como técnico campeón, temperamental. Digamos que Ernesto Guerra, a nivel, no creo solamente de Ecuador, a nivel del mundo debe ser un ejemplo, ¿no? Un tipo con gran temperamento, buena chispa, de estos chullas. Ernesto Guerra, los que hemos estado al lado de él, conocemos de tantas cosas que las cuento, que las hemos vivido en viajes. Ernesto es un espectáculo. Juanito Ruárez, tú mencionabas igual. El caso de Carlos Sevilla, un gran amigo dedicado al fútbol, llegó también a ser campeón en el Deportivo Quito, dirigió varios equipos en el país, de los pocos técnicos que han llegado a triunfar. Porque ahora ya no tienen cabida. Los técnicos ecuatorianos, contados con los dedos de la mano, han sido tomados en cuenta para dirigir en el fútbol ecuatoriano. Acá ha venido gente extranjera que desconocida de su país, absolutamente no conocido de fútbol, pero los empresarios les han puesto como técnicos de aquí. El Aucas también tuvo un cantante, un argentino, me acuerdo que vino como cantante, como no creo que pudo actuar, alguien le puso para que pueda dirigir el equipo de Aucas, le recomendó, un argentino, me acuerdo del nombre del... También vino un alemán, no sé si tú te acuerdas que le gustaba salir a tomar las cervezas como los aficionados, ahí. De todos esos han llegado al fútbol ecuatoriano, Osvaldo. Así estamos recordando cantidad de anécdotas. Por ejemplo, hablando de anécdotas, yo padecí, yo sufrí, yo la viví. Yo viví en Malta entre el año 72 al 85. Por razón de salud tuve que ir a la costa. Y el año sería más o menos año 80, 81. Fue el Aucas a jugar a Malta. Y yo felizote, pues yo recibía al equipo y todas esas cosas. Felizmente yo era muy apreciado en Malta, tenía una gran audiencia, gracias a Dios. Y yo era identificado con el Aucas en Malta, se me conocía. Resulta que juega el partido, ustedes en el Hotel Malta Imperial, presidía la delegación un gran caballero, un ingeniero en petróleo que ya no está entre nosotros, Giovanni Rosalía. Él presidía la delegación y el tesorero, en ese tiempo se decía tesorero, ahora llaman gerente. El tesorero le dio un cheque en blanco
Dijo, toma, Giovanni, con este cheque pagas el hotel. Fue, el Aucas jugó. Esto era un domingo. Y llegó al hotel, pagó el hotel. No recuerdo exactamente la cifra, pero era 17,000 sucres o 27,000 sucres, no recuerdo. Y jugó el Aucas, regresó. Llegó el lunes, el dueño del hotel presentó el cheque al banco y resultó chimbo. Dio bote. No había ido a jugar fútbol el Aucas, sino Vázquez. Dio bote el cheque. ¿Qué pasa? Que había un periodista que dirigía un diario en Manta que se llamaba Diario El Sol. Y este director era un gratuito enemigo mío. Sergio me declaró enemigo gratuitamente, cosa que yo no le daba importancia. El dueño del hotel, sabiendo que el tipo no se llevaba conmigo y sabiendo también que yo era vinculado al Aucas, le llevó el cheque y dice, mira lo que me hizo el Aucas. Y este, como era enemigo mío, al día siguiente saca en la última página a todo, titular a todo largo y ancho de la página, y decía, indio comido, indio ido. Osvaldo, Edgar, voy a hacer una pausita. Les manda a saludar a los dos Fernando Aguirre, el popular cabezón, le dicen, ¿no, Edgar? Claro, Fernando Aguirre, mira, era jugador de básquet del San Pedro Pascual, de Pichincha. Fernando Aguirre, hermano de Washington Aguirre, pues de la época de los luchadores como Otis Ortega, Leonel Guayasamín, los hermanos Reyes. ¿Te acuerdas tú de Leonel Guayasamín, de Otis Ortega, de los hermanos? Igual de Marco Aguirre, pues, que tú le mencionabas, gran empresario de boxeo. Jugó fútbol en el Atlanta y Carlos Rodríguez le bautizó como el Siete Pisos Aguirre. Eso no es Osvaldo. Claro que sí, cómo no. Hagamos una pausita para ir a la parte final con Osvaldo y el señor Edgar Villarruel Cavides. Dos caballeros aquí en Amanecer Deportivo. Ya volvemos. Vamos a la parte final del programa. Tengo apenas 8 minutos. Pero quiero terminar con este tema, Osvaldo y Edgar. Yo digo que al Aucas le han querido desaparecer. Lo más triste, la propia ABNA. Cuando alguna vez vendieron a los jugadores de Aucas, cuando alguna vez Polo Carrera era técnico, él no quiso prestar a los jugadores de la selección ecuatoriana en una época que podía el Aucas también llegar a una contienda internacional y le suspendieron. No permiten que el Aucas sea un ídolo en Quito y, ¿por qué no, del país? Osvaldo. Mira, tú has puesto el dedo en la llaga. Todas esas cosas que tú las dices están en la historia del Aucas. El doctor Ramiro Montenegro López tiene una sección ahí, una parte donde dice los entrenadores nefastos de Aucas. Y está el señor Polo Carrera por eso que acaba de decir. Jugadores que fueron subastados. Era gerente de ABNA, me da el nombre, ya me voy a acordar. Y por una deuda que tenía Aucas con ABNA, puso al remate, entre otros jugadores, un jugador que era símbolo de Aucas por ser hijo de un símbolo de Aucas, como era Chalveta Pérez. A Chalveta Pérez lo metieron en el mismo cubo y fue uno de los subastados. Fueron 4 los jugadores, los otros nombres no los recuerdo exactamente. Germán Dávila se llamaba el gerente que subastó a los jugadores. Y él dijo un día, lo dijo, y yo lo digo porque tengo la fuente segura, y aunque esté muerto el señor Germán Dávila, por las disculpas del caso, hay que desaparecer a los indios de Aucas, de ABNA. Eso se ha pretendido, y Aucas es
fundador, Jaime Castillo, pues no habla con todo lo que dijo el Gordo hace un rato, y ha habido gente como él, otra gente que han querido desaparecer, pero eso no lo van a conseguir nunca, jamás. De tal manera, Pablo, que responda a tu pregunta con esa respuesta. Yo quiero... Recuerdo también que le perjudicó a Lauca, recuerdo, digo, un partido, mira, cuando estaba en el campeonato de Ernesto Guerra, lo dirigía, o hubiera sido Silva. Macará había prestado unos jugadores de ahí, recuerdo, el arquero Nájera, Juan José de Mario, estaba también Dudar Mina, tenía jugado el Deportivo Cuenca y no le permitieron porque había finalizado la fecha de préstamo y él pedía que se le permita que juegue el domingo y después los jugadores volvían a Macará, pero le impidieron y dijeron que no, y las autoridades que no pueden jugar esos elementos en el Aucas porque había terminado el tiempo de préstamo. Y ahí falló, porque Aucas pudo haber sido, no recuerdo si campeón o vicecampeón. Fue la época del señor Eloísa y del profesor Ernesto Guerra. Entonces, el asunto del equipo de Aucas, ¿no? Pero esto de la manera de actuar antes, yo siempre critico hoy que se uniforman, que los hinchas van con la blusa, con los uniformes de cada equipo. Antes las reuniones en el estadio de jovialidad, de amistad, de recuerdo, más que todo de encuentro. Todos los días que había fútbol la gente se reunía. Y me acuerdo, no es que esté propiciando que se consuma la cerveza, pero antes una jarra de cerveza se ubicaba en las gradas para que los hinchas vayan tomando y conversando. Y yo me acuerdo, mira, por la ubicación que tenía de las cabinas de radio, inclusive el doctor Bulmano, cuando bajo las cabinas había las apuestas, los apostadores que apostaban al primer gol, al primer córner, a primera mano, el que cobraba el primer penal, todo se pagaba. Y el doctor Bulmano, con su libretita, anotaba quién apostaba, las cantidades, reunía. Claro, su trabajo era reconocido más luego. Entonces son cositas que la vivimos. Antes había más amistad, más compañerismo. Hoy como que se enojan, pierde un equipo, se enojan los hinchas y se van contra todo el mundo. Entonces esos son factores que habrá que estudiar con el futuro. Y qué lástima que se hayan imitado, mira, que es lo que siempre criticaré, aquello de imitar las barras bravas argentinas de los ingleses, y que las han traído acá a Ecuador para poner de manifiesto en los estadios. Lo que yo comparto. Yo eso no comparto, porque el fútbol, cualquier deporte ha sido distracción, ha sido amistad. Y también había la gran oportunidad para el resurgir del deporte barrial. El deporte barrial, mira, propició a grandes jugadores que dieron el salto del deporte barrial. Jugadores de San Juan, jugadores de La Tola, jugadores de la América, jugadores de Chimbacayo y todos jugaban en los equipos de barrio y después aparecían porque iban a nutrir, a reforzar. Entonces se preparaban futbolísticamente en los barrios y de ahí volvían. Porque antes no habían las escuelas de fútbol, los semilleros, no. Antes se hacían en la cancha. Entonces los de barrio, y hay ejemplos de jugadores, ¿no? Que pues después fueron a defender los colores de los equipos profesionales. Así que mira, los temas son importantes para hablar, los que hemos vivido, el básquet, el boxeo, el fútbol, amateur, el profesional, tantos espectáculos que se han dado en Quito. Quito no ha sido una aldea. Aquí han venido grandes espectáculos a nivel internacional. Acá llegaron los trotamundos de Harlem. Aquí vino el fútbol de la época de Oscar Moya. Vino el equipo de básquet de los hermanos Cristóbal de Colombia. Vino Duarte, Casapava, Plantillo Volador de Brasil. O sea que sí hemos sido escenario de grandes espectáculos que hoy lamentablemente no se dan. Puede ser una razón los costos, pero otra el temor, el comportamiento de mucha gente que confunde los escenarios deportivos con cualquier sitio de una calle. Y eso está mal, eso está mal. Por eso te digo, yo te felicito, Pablo, que tengas esta iniciativa. Invita gente, es bonito volver a vivir. El recuerdo es espectacular. Mira qué grato conversar contigo, con Osvaldo. Si no nos dabas esta oportunidad, a lo mejor con Osvaldo no conversaba. Pero me ha dado esta gran ocasión. Y enhorabuena, te digo enhorabuena. Y gracias también a los amigos que nos han estado llamando, comunicando. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta conversatoria? Dialogar, acordarnos de los buenos y de los malos tiempos que ha tenido el deporte. Porque hemos sido testigos de grandes espectáculos. Hemos sido testigos de triunfos de Rolando Vera, de triunfos de Valladares, de Eugenio, del Petizo. Porque sí nos hemos nutrido con grandes triunfos y grandes logros para el deporte, no solamente de Pichincha, sino del país. Así que yo me adelanto en agradecerte, Pablo. Enhorabuena que has tenido esta bellísima iniciativa. Y qué mejor compartir con
con un amigo de tantos y tantos años de la familia Rodríguez Col, como Osvaldo Rodríguez Col, con quien cuando tenemos la oportunidad de estar, nos abrazamos, ¿no? Aunque creo que estamos de igual peso, porque yo también he bajado de peso y el Osvaldo está más flaco que mí. Osvaldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gustazo tenerte a través de la Radio Redonda. Muchas gracias, Osvaldo Rodríguez. Edgar Villarroel Caviedes, señores. Pablo, muchas gracias. A ti, felicitaciones por la idea y recordar es vivir. Al Gordo, un abrazo a la distancia. Qué grato haber conversado contigo, Gordo. Queda mucho en el tintero, el tiempo apremia. Felicidades, Pablo, muchas gracias y suerte. A ti, Osvaldo. Muchas gracias, Edgar. Muy gentil. Se nos fue. De mi parte, señoras y señores, a Víctor Broncano, muchas gracias por haber estado en la coordinación del espacio. Mañana a 6 en punto estaremos en el Amanecer Deportivo. Que tengan un resto de domingo, pero de lo mejor de lo mejor. ¿Y qué mejor? Junto a la familia. La familia es la célula fundamental de la humanidad. Hay que volver a la familia. Hay que volver a estar con los hijos. Hay que volver, por lo menos, a almorzar juntos. Y si de lunes a viernes no hay cómo almorzar juntos, por lo menos desayunemos, almorcemos y tomemos un café el fin de semana. Buen día.